Buenos días, Dios bendiga a todos los hermanos hoy y siempre, amén, a la iglesia del Señor. Dios le bendiga de una manera sobrenatural, amén. Hoy y siempre el Señor sea bendiciéndoles, amén. Hoy, hoy traemos una palabra de parte de Dios, más que una palabra. El Señor me mostró y me reveló, viene días mostrándome. Me dice, háblale estas cosas a las naciones, a mi pueblo. Y lo que vamos hoy, pues, a tocar primeramente, vamos a tomar un texto bíblico. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que se están conectando allí. Paz de Cristo sea con ustedes hoy y siempre. El Señor les bendiga. Amén. Bendecimos a Tierra Firme, Bolívar, y dos pueblos donde nació este siervo de Dios. Bendecimos a toda esa comunidad, a todos esos familiares allí que también están. Dios les bendiga a todo el pueblo de Tierra Firme, Bolívar, cerca de Monpó, Bolívar, tierra de Dios. Amén. Y hoy pues venimos con una revelación que el Señor me estuvo inquietando y me dijo, háblalo. Estuve orando por las almas y orando también por las naciones. Y el Señor me comenzó a mostrar. Pero antes de esto, yo quiero tomar esto con un mensaje primero bíblico. Y yo me quiero ir a Salmo capítulo 104, verso 32. Y la palabra de Dios se lee en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así Salmo capítulo 104, verso 32. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Amén. El Señor me estaba mostrando, me subió a un monte muy alto. Y cuando yo estaba en ese monte o en ese lugar tan alto, comenzaron a salir de ciertos lugares de la tierra varias banderas. Y yo le decía al Señor, ¿qué era eso? El Señor me decía, cada bandera que te voy a mostrar, Dios me decía, voy a tocar esos países. Voy a estremecer los 4 puntos cardinales de cada país. Y una de las banderas que primero salió fue la de China. Y cuando se alzó la bandera de China, Dios me decía, profetiza. Yo comenzaba en el sueño, en la revelación que tuve, yo comenzaba a profetizar lo que el Señor me decía. Y yo le preguntaba a Dios qué venía para China. Y veía que para China no vienen temblores, vienen cosas catastróficas, fuertes, porque Dios me decía, el año 25 voy a acelerar mi cuerpo, en China lo voy a establecer y le voy a dar a conocer al dragón que por encima de él estoy yo, me decía el Señor. Y Dios me decía que en el 2025 China va a ser zarandeado fuertemente por la mano de Dios, por el juicio de Dios, por cuanto han retado el poder de Dios y aún se han burlado. La otra bandera que Dios me mostraba era la de Venezuela. El año 2025, Venezuela va a ser tocada por la mano de Dios. Y me decía, dile al pequeño remanente que está en Venezuela, veía un pequeño remanente en Venezuela, un remanente que se humillaba delante de Dios y estaba gimiendo. Llevaban campañas de ayuno pidiéndole a Dios por la libertad de Venezuela. Pero Dios me decía, sin antes de esto, yo voy a tocar a Venezuela, voy a estremecer a Venezuela. Y Venezuela van a venir fuertes terremotos también. Van a venir temblores de alta magnitud en Venezuela en el 2025. Y Dios me decía, para que haya esta liberación en Venezuela,
veía a la gente correr de un lado hacia otro. Y Dios me decía, porque así mismo va a venir esto como un de repente para Venezuela. Voy a destronar a las cabezas principales espirituales que reinan en Venezuela. Dios me decía, y para a mitad de año del 2025 viene esto para Venezuela. Después de esto va a venir una reforma en Venezuela. Y Dios me decía, y de aquí va a venir el cambio. Y el pequeño remanente mío que está allí, ese pueblo va a saber que siempre adoraron el Dios de Israel. La otra bandera que veía que se alzaba era la de Estados Unidos. En lugares, en partes determinados, en diferentes partes de Estados Unidos, no va a ser toda la nación, pero en diferentes partes a donde adoran a Satanás con todo su corazón, Dios va a tocar esas partes en los Estados Unidos. En una de esas son Texas. Dios me hablaba de mucho en los lados de Florida, a donde ha tomado tanto auge cabezas, sacerdotes, satanistas. Y Dios me decía, voy a tocarlo, voy a estremecerlo, porque también allí Dios quiere hacer misericordia en esos lugares. Pero Estados Unidos va a ser tocado también por la mano de Dios este 2025 fuertemente. Y me decía el Señor, porque las votaciones, ya esto que pasó ayer de todo esto de Trump, ya el Señor esto lo había mostrado y viene algo fuerte para los Estados Unidos. Viene una reforma también. Dios va a tocar con agresividad a Estados Unidos. Parte de Estados Unidos, no va a ser todo Estados Unidos, va a ser parte de Estados Unidos. Va a temblar, la tierra va a gemir por causa, como lo dice aquí en Salmo, cuando Jehová mira la tierra tiembla. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y Dios me hablaba y me decía después, y me mostraba iglesias grandes, templos grandes. Y Dios me decía, y me mostraba y me decía, mira mi pueblo. Y me decía, dile a mis profetas, ¿por qué se han dejado entretener del enemigo? El pueblo de Dios está entretenido, buscando cosas vanas, mirando otras cosas menos la conveniencia de Dios. Y veía muchos líderes en la obra de Dios, aleluya, que el enemigo los tenía entretenido. Tanto no vamos a hablar por las redes sociales, entretenido buscando su propia gloria, buscando su propio reconocimiento. Y Dios me decía, y ha surgido un espíritu dentro de la misma iglesia para que se hieran entre ellos mismos y se entretengan atacándose entre ellos mismos, mientras los satanistas, los brujos, los hechiceros están haciendo de su fechoría. Y Dios me decía que el espíritu que ha surgido, que surgió en Colombia y en varios países contra los niños, Dios me decía, era porque viene creciendo una generación de parte de Dios en esos niños, profetas, evangelistas tremendos. Y Dios me decía, el enemigo tuvo que entretener a la iglesia para poder atacar a estos niños. Y Dios me decía, oren por la comunidad, por los niños, porque veía los espíritus que se levantaban contra los niños. Aún se levantaron espíritus con más agresividad de homosexualidad, de violaciones, del satanismo. Y Dios me decía, oren por los niños, porque de ahí voy a levantar una generación. Porque me dijo Dios, como en los tiempos de Josué, que la generación, amén. Y Dios me decía que oraran y que oráramos por los niños, porque el pueblo de Dios estaba entretenido y está entretenido. Hay una persecución. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Amados, como le venía diciendo, Dios me decía que el pueblo de Dios, Satanás, que Jesús lo reprenda, lo tiene entretenido. El pueblo de Dios está entretenido mientras Satanás y sus secuaces están haciendo fechorías con el pueblo de Dios y con el pueblo que no es de Dios. Y Dios me decía que oraran por los niños, que oráramos por ellos, intercediéramos, porque de allí Dios va a levantar una generación nueva, profetas que se van a atrever
de hablar con genuinidad, con lo que Dios le ponga en su boca a todo el mundo, a las naciones, y Dios va a dar a conocer su palabra a través de ello, ya que en estos tiempos el pueblo de Dios está entretenido. Dios me decía, están entretenidos y Satanás los tiene entre ellos mismos, agrediéndose, atacándose el uno del otro, haciéndose saber quién es más inteligente que el otro. Amado, aquí la tierra está gimiendo y es por causa que la venida de Cristo también está cerca. Pero dice la palabra de Dios que Dios quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, sino que todo el mundo corra al arrepentimiento, o sea, a la salvación. Este 2025, escúchese bien, las naciones van a ser tocadas por la mano de Dios. Antes que salga diciembre, México va a ser tocado duramente por la mano de Dios. Aún lo que acabó de pasar en México, eso no es nada para lo que viene para México. México va a ser tocada en los cuatro extremos, óigase bien, de ese país. Va a ser zarandeado por Dios. Aleluya. Porque Dios me decía, voy a sacar de los corazones de los mexicanos la santa muerte. Y también dice Dios, el gobierno corrupto que hay allí. Escúchese bien, porque va a venir tiempos de misericordias para México. Bendito sea el nombre de Dios. Escuche bien esto. Y Colombia necesita que se levante. Necesita el pueblo de Colombia a levantarse. Y Dios me mostraba a dónde también este gobierno de este país había pactado a este país. Y Dios me decía, ore para que se desate. Por eso este orden público y el derramamiento de sangre que ha habido en Colombia es por causa de lo que han hecho en este país. Desde el gobierno hubo un pacto, pactaron este gobierno, está pactado en las manos de las tinieblas. Y Dios me decía, dile a mi pueblo de Colombia, mi nación, que ore para desatar a Colombia y no haya derramamiento de sangre, porque hay un espíritu de muerte en el país de Colombia, en la nación de mi país, Colombia, un espíritu que se ha desatado de muerte, y es por causa de que han ofrecido a peso de sangre, derramamiento de sangre a Colombia. Amén. El pueblo de Dios tiene que levantarse a gemir y dejen de estar entreteniéndose, me decía el Señor, en otras cosas. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dios bendiga grandemente a todo aquel que se conectó en esta poderosa mañana. Amén. Pero el pueblo de Dios se tiene que levantar, en interceder, a gemir, porque lo que viene para el 2025 es duro, es fuerte. Y Dios quiere hacer misericordia. Pero si el pueblo no está entretenido, si el pueblo está en el espíritu, tendremos victoria y muchas almas a favor de Dios. A favor de Dios. Pueblo que Dios va a levantar. Escúchese bien, en conocimientos espirituales, porque las tinieblas se han levantado duramente, pero todavía en la tierra, Dios me decía, todavía está mi espíritu. El Espíritu Santo de Dios todavía está aquí en la tierra. Pueblo de Dios, Dios los bendiga grandemente. Bendecimos a todos los que se conectaron hoy allí. Amén. No soy muy poco de salir y dar estas profecías, pero Dios me decía, dilas, háblalas en las redes sociales y dile a mi pueblo que despierte, dile a mi pueblo que despierte, que no esté más entretenido. Yo no los quiero entretenidos. Aquí el único soberano se llama Dios, y quien quiera hacer salvación y misericordia con las naciones se llama Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Amados, bendiciones grandemente, paz de Cristo sea